Todas las personas, hermanos, todas, sin excepción en este mundo, persiguen una meta o varias metas. Pero no hay quien exista sin una meta. Algunas de estas metas son muy cortas. Algunas de estas metas son muy superficiales. Algunas de estas metas son muy ambiciosas. Pero todas las personas persiguen una meta en esta vida, sin excepción. Quiero que piense por un momento antes de entrar en la reflexión del mensaje, ¿cuál es su meta en esta vida? Para identificar una meta es aquello por lo que nos levantamos todos los días. Es aquello que nos levanta cuando no tenemos ganas de seguir adelante. Es aquello que nos empuja a seguir adelante cuando quisiéramos dar un paso atrás. ¿Qué es aquello por lo que usted vive? ¿Qué es aquella motivación a la distancia mediática o a largo plazo por la que usted dice vale la pena vivir? Mire, algunos tienen unas metas muy cortas que son comer y sobrevivir al día. O sea, hay quienes viven así, hermanos. Si usted se da cuenta en nuestra población en México y bueno, en todas partes del mundo, siempre hay un tipo de personas que pudiéramos considerar muy limitadas económicamente y que no porque lo hayan escogido, pero les tocó tener que vivir para salir el día, la semana. Su preocupación máxima es qué voy a comer. Su preocupación máxima es qué voy a vestir, con qué voy a pagar la renta. Estas cosas para la supervivencia, sobrevivir nada más, para existir en la vida. Pero ni aún, hermanos, los pobres están confinados a vivir solo para subsistir. Pero hay gente que así lo hace. O sea, no es como que, bueno, les tocó a ellos y no pueden hacer nada. Y su meta tiene que ser nada más pensar en sobrevivir. No, ahorita veremos que eso no es una meta obligatoria, ni siquiera para los que tienen tan bajos recursos para salir adelante económicamente. Pero hay otros hermanos que tienen metas más ambiciosas que solamente para existir. Y estas metas pueden ser alcanzar el éxito en la vida y para eso significa tener un nombre en la sociedad. Esa es la meta de muchas personas en este mundo. Ser considerados alguien importante por el resto de la sociedad, ya sea en la música, sea en alguna profesión, sea en algún, lo que sea. Hay una ambición de ser alguien reconocido en la vida. Otros tienen la meta de cosas materiales y viven para tener una casa propia, tener un auto propio. Otros viven para alcanzar un cargo en la política, tener fama, etcétera. Y usted puede ir ubicando cuántas personas conoce que tienen ese tipo de meta. Viven para eso, se sacrifican por eso, se esfuerzan por eso, para eso existen. Hay otros que tienen metas más nobles, pudiéramos decir, la salud. Están invirtiendo su tiempo, su vida en cuidar su salud para vivir más años, para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, eso no es malo en sí mismo, pero hay quienes viven para eso. Otros para sostener a sus familias, para que salga adelante su familia, sus hijos, su esposa, que sean niños y niñas de bien y que no les falte nada. Es una meta noble. Otros para servir a la sociedad, para servir en la generación en la que le tocó vivir, para prestar un servicio a la patria. Y bueno, son una meta noble, podríamos decir, pero ninguna de estas metas, hermanos, es la correcta en la vida. Ni las más malas que pudiéramos decir, como la ambición de tener exceso de cosas materiales, ni la más noble que pudiera decir para mi familia y para que ellos estén bien. No son ninguna de estas cosas la meta correcta, porque estas cosas son medios pasajeros. Hay una meta superior a todas estas. La meta correcta, hermanos, es Cristo. Nada tiene más sentido en la vida del ser humano que vivir para Cristo, pero muchos no lo saben. Y con esos muchos no solamente quiero decir que me refiero a los inconversos nada más. Hay muchos cristianos, hermanos, que no han entendido, que no creen, que no han visto que la meta correcta de la vida es Cristo. Hay cristianos persiguiendo algunas de estas metas que acabo de describir. Hay cristianos gastando su vida en aquellas cosas. Pero hermanos,
cuando uno pone su vida en Cristo. Lo va a tener que hacer a veces pasando por la pobreza, pero esa no es su meta, subsistir. Sino que en la pobreza su meta es Cristo. Tengan o no tengan que comer, su meta es Cristo. A algunos el Señor les permitirá cierta prosperidad y les va a dar bendiciones materiales, pero esa no es su meta. Si es un cristiano que tiene su meta en Cristo, estas cosas pueden acabarse, pueden tener muchas y luego no tener, pero su meta sigue siendo Cristo. O sea, la prosperidad no es algo que el Señor no da, también da, pero no es la meta. La familia, la salud, servir a la sociedad, son cosas que el Señor usa, pero no son la meta. La meta es Cristo. Y quiero decirle hoy, hermanos, que si ustedes están buscando alguna de estas cosas que mencioné como meta, entiendan de una vez que no son la meta, son los medios a veces. Porque esas cosas se van y a veces nunca las alcanzan. Y por eso las vidas de muchos cristianos están vacías. Porque o no alcanzan la meta que tienen, o no están realmente satisfechos con la meta que están persiguiendo. Y si la alcanzan, se les va a ir muy pronto. Pero no se pierdan, hermanos, en este andar del mundo que compite por buscar la mejor meta. Todas estas son incorrectas. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe qué significa detrás de esta frase tan preciosa que el apóstol Pablo dijo para alimentar nuestras almas? Lo que está diciendo es, para mí el vivir es Cristo, es yo vivo y el valor de mi vida es en tanto que esté en Cristo, para Cristo, por Cristo. Mientras tenga vida, mientras respire, lo haré para Cristo. Para mí toda la vida es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque si vivo, vivo para glorificar a Cristo. Y si muero, vivo para estar en la gloria con Cristo. En última instancia, Cristo es mi meta. Y esa, hermanos, esa meta sí que satisface. Pero por ahora, hermanos, nos toca vivir para la gloria de Cristo. Aquí estamos todos con vida. Y hay una razón por la que el Señor nos ha dejado con vida. Hay una meta que debemos nosotros enfocar, retomar si la hemos perdido. Y esa es, en términos prácticos, vivir para Cristo. Que nuestra vida se consuma en Cristo. ¿Pero qué significa eso? Suena todavía muy religioso para algunos, puede ser muy teológico para otros, muy místico para otros tantos. ¿Qué significa vivir en Cristo? O vivir para Cristo. Pues es vivir dándole honor a Cristo en todas las cosas que hago, poniendo en primer lugar a Cristo en mi forma de vivir, reflejando el carácter de Cristo en mis relaciones interpersonales, mostrando el valor que es Cristo para mí en las decisiones que yo tomo, en los valores que tienen importancia para mi vida, en las prioridades que le pongo a mis acciones, en mi agenda tan apretada, que se vea a Cristo en toda la forma de vivir. Hermano, porque Cristo dio su vida por ti, tú debes vivir para Cristo. Porque Cristo dio su vida por ti, tú debes vivir para Cristo. Es inconcebible, hermanos, un cristiano que dice, soy cristiano, soy hijo de Dios, Cristo pagó por mi alma, pero yo no vivo para Cristo. No debiera hacer eso. ¿Cómo es que se puede vivir para Cristo? Porque Cristo dio su vida por mí. ¿De qué manera? Hermano, con gozo, aunque la vida duela. Número 1. Vamos a ver 4 cosas que este pasaje nos dice, capítulo 3. Pero en primer lugar, vivir para Cristo es con gozo, aunque la vida duela. Así es como estamos enfocados en la meta correcta. El mensaje, si lo quiere titular, es la meta correcta. La meta correcta. Entre tantas metas que el mundo ofrece, hay una sola correcta y esa es Cristo. ¿Y cómo se vive esa meta correcta? Con gozo, aunque la vida duela. Versículo 1. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas para y para vosotros es seguro. Gozaos. Hermanos, una manera de saber que vamos en la meta correcta es gozarnos en Cristo, aunque la vida duela. Y la vida duele, hermanos. Claro que duele.
Estamos en un mundo caído, lleno de pecado, de maldad, de oposición a Cristo, de persecución contra sus ideales, su persona, su gloria, la iglesia. Y va a doler, pero el gozo del cristiano que pone sus ojos en Cristo es superior que las aflicciones que nos pueda causar el mundo que no quiere nada con Cristo. Cuando uno empieza a encontrar el gozo por mirar a Cristo, créame que va en la dirección correcta. Y Pablo nos lo deja ver en su propia vida. Nos exhorta con esta carta. ¿Sabe desde dónde escribe esta carta, verdad? Desde la cárcel. ¿En qué condiciones la escribe, verdad? En una soledad que no sabemos por cuántos meses o años antes de que llegara este hermano que había sido comisionado por la iglesia de Filipos, llamado Epafrodito. Con la angustia de no saber qué pasa con la iglesia de Filipos, cómo están, quién sigue en la iglesia, quién no, si algunos ya partieron con el Señor o no. Pablo está en una cárcel allá en Roma, nadie sabe dónde. Y en esas circunstancias, cuando le llega la ayuda por parte de Epafrodito, y él escribe a la iglesia de Filipenses, les dice algo hermoso. Y el versículo, lo va a repetir, esta no es la primera vez que lo dice, en el versículo 1 del capítulo 3. Pero aquí les vuelve a recordar y les dice, hermanos, gozaos en el Señor. Antes ya les dijo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Se acuerda que el Señor dice, por nada estéis afanados? O sea, no te preocupes, no te afanes, no estés triste. Pon tus ojos en Cristo. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios y que vuelva tu gozo. Regocijaos en el Señor. Hermanos, el mundo nos va a atacar, los problemas nos van a rodear. Solo hay una manera de mantenernos en esas circunstancias adversas, en la meta, en la carrera, seguros. Y es cuando nosotros contemplamos lo que Cristo significa. Y entonces vendrá el gozo. Pablo estaba en circunstancias donde casi cualquiera hubiera estado sumergido en el desánimo. Casi cualquiera habría tirado la toalla allí, habría caído en crisis de fe, tal vez se habría deseado no haber conocido al Señor. ¿Cuántas veces se reniega de la fe por las circunstancias adversas en las que uno vive? Pero ¿sabe cuál era la diferencia con Pablo? Que Pablo no quitaba sus ojos de Cristo. Contemplaba a su Señor, a su Salvador. Él tenía una visión de Cristo, una claridad de su persona, una convicción de su obra, una relación con su gloria, que nada le podía quitar el gozo que él tenía en su corazón. Fue Pablo el que dijo, lleno de convicción, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente ni por poquito se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aguanten, dice Pablo, aguántense, ya pasará esto, miren lo que espera, no, es precioso. Vayan a las Escrituras y contemplen al Señor glorioso, vean sus promesas, crean lo que Él dice, miren lo que nos ha preparado. Este mundo pasa y sus deseos, este cuerpo se acaba y se desgasta, pero allá viene lo bueno. Aguanten poquito, dice Pablo, gozaos en el Señor, pongan sus ojos en el Señor. Que el gozo no sea la quincena, hermanos, que el gozo no sea el carro nuevo, que el gozo no sea la buena noticia de que me ascendieron de puesto, que el gozo no sea que ya no tengo esta enfermedad, que el gozo sea que estoy en Cristo, que voy a su gloria, que estoy asegurado en sus manos, que mi Padre que me rescató me tiene en el hueco de su mano y nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, ¿qué más queremos? Y Pablo dice, si tengo que repetirles una y otra vez, esto es lo que les diré: gozaos en el Señor, gozaos. Ay, hermanos, a veces traemos una cara que no parecemos cristianos. Algo nos trae agarrados de la mente, nuestras preocupaciones, y estamos metidos en aquel problema sin contemplar lo que es Cristo en nuestra vida y lo que nos espera. Y si hoy fuera el último día, hermano, se acabó todo esto, pero ¿cómo vivió aquí para el Señor? Sea que pase estén en las buenas, o sea que pase por los momentos malos, su gozo debe ser Cristo. Su gozo no está en las cosas que nos pasan, sino en las que el Señor preparó para la otra vida. Mire, si usted recuerda el contexto de lo que Pablo está viviendo,
él estaba ahí en la cárcel y cuando le llega la ofrenda, hermanos, de este hermano, Epafrodito, yo estoy seguro, hermanos, por el contexto de cómo se desarrolla ese diálogo que Pablo tiene con Epafrodito y les hace llegar a la iglesia de Filipos, que Pablo no fue con la bolsa de la ofrenda y dijo, a ver, vamos a ver cuánto me enviaron y cuéntalo, ayúdame a ver cuánto llegó, a ver si me va a alcanzar. Y yo creo que agarró la bolsa y dijo, hermano Epafrodito, qué bendición, y aventó la bolsa por allá, y dijo, ¿cómo está la iglesia? Y escuchó a Epafrodito y lo abrazó y lloraron y les preguntó por la vida espiritual de ellos y les dijo que cómo estaban y les dijo, oye, diles que se animen, diles que estoy bien, que no se preocupen por mí. La cárcel ha resultado en una bendición porque ahora el evangelio ha llegado aquí. ¿Ven dónde está el gozo de Pablo? No está en la ofrenda que le llegó. No está en la compañía que tiene. O sea, esas cosas son buenas. Gloria a Dios por la ofrenda y gloria a Dios por la persona que llegó. Pero se va a ir Epafrodito y se le va a acabar la ofrenda. Lo que a Pablo no se le acaba es el gozo por tener a Cristo, por honrar a Cristo, por vivir para Cristo. Increíblemente, el gozo por morir por Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Yo no me aferro a esta vida, lo dijo ya en los primeros versículos del capítulo 1. Yo no me aferro a esta vida. Es más, yo ya quisiera irme porque tú no sabes, tú no conoces tanto a Cristo como yo, pero es muchísimo mejor estar allá. Pero creo que el Señor me va a tener que dejar aquí por causa de ustedes. Así lo dice. Y es más, dice, no, ya sospecho, creo que sí me va a dejar aquí. Pronto nos veremos, hombre. Para mí el vivir es Cristo. Voy a disfrutar. Si estoy aquí, no vivo para mí. Vivo para honrar a Cristo. Vivo para servirte mostrando el carácter de Cristo. Esa es mi razón de vivir. Cuando esa es la razón de la existencia de cualquiera, nadie le roba el gozo. Porque Cristo es nuestro regalo, nuestro don más precioso, nuestro tesoro, que nadie puede robarnos. Cuando piensas eso, cuando contemplas esa verdad, cuando la crees, hermano, ¿qué problema, qué situación te puede robar el gozo? El asunto es que no vemos a Cristo, no lo contemplamos, no meditamos en su palabra, nos metemos a pensar en que si tenemos o no tenemos, si nos dan o no nos dan, si nos corren o nos dejan, nos metemos en las cosas temporales, materiales, en las metas terrenales. Si has puesto tu vista en Cristo, tu realidad, tu convicción es que no necesitas nada más. Mira lo que tienes en Cristo, hermano. Seguridad eterna. Seguridad eterna. ¿Te has fijado cómo se va esta vida? Qué rápido se va. ¿Te has fijado cuántos días se fueron ya así? Sin saber en qué se te fueron. Te miras al espejo y dices, wow, ¿y esta ropa de cuándo salió? Antes era una, yo tengo 6, 7. Ay, ya me duelen las rodillas. Antes ni me dolía. Y te das cuenta que el tiempo te va alcanzando. ¿Y dónde queda el valor de este mundo? ¿Dónde queda tu gozo? ¿Dónde queda tu esperanza si aquí estuviera? Pero cuando tú estás en Cristo, dices, un día menos aquí es un día más cerca del Señor. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero mientras estoy aquí, quiero vivir para el Señor. Para eso me dejó el Señor. Quiero gastarme en Él, quiero vivir para Él. Seguridad eterna, permanencia plena en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Sustentador de nuestra alma. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por medio de Cristo. El defensor poderoso. Él es el que intercede por nosotros. No solamente nos ha salvado y nos ha dicho, ahora arréglatelas para sostener tu salvación. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro amigo incondicional, que nos conoce y a pesar de conocernos sigue siendo nuestro amigo. Amén. Nuestro abogado, cada vez que caemos y tropezamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Hermanos, estar en Cristo es lo más glorioso cuando lo pensamos. Es el mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros estamos en Cristo y podemos tener acceso al Padre.
al trono de su gracia. ¿Qué más necesita para que ese gozo esté rebosando? No hay razón para perder el gozo si nuestra meta es Cristo. Le preguntaba a mi hermana Marta, ¿cómo está? Bien. No podemos estar mal, me dijo algo así. Me hizo recordar que para el cristiano, por más mal que le vaya, le va bien. Por ser cristiano. Pero algunos no entienden ese cheque que tienen. Nos sobra en Cristo. Estamos plenos en Cristo. Porque Cristo dio su vida por ti. Tú debes vivir para Cristo. Con gozo, aunque la vida duela. Número 2. Con sacrificio, porque vale la pena. Con sacrificio, porque vale la pena. Miren el siguiente pasaje, la porción que sigue diciendo, versículo 2 hasta el versículo 11. Guardaos de los perros, dice Pablo, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo le dice a los filipenses, hermanos, cuídense de los falsos maestros, y les llama de una forma tan despectiva que los judíos entendían que una de las cosas más despreciables para los judíos son los perros. Y les llama así a los falsos maestros. ¿Quiénes son aquellos? Los que le añaden al evangelio, los que desvían al pueblo de Dios, los que no les basta Cristo, tiene que haber algo más que complemente a Cristo. Y les dice, guárdense de ellos. Guárdense de ellos, tengan cuidado, porque predican que es necesaria la circuncisión para ser salvos. Y no es así. Nosotros estamos completos en Cristo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación, y no crean esas cosas. Ahora, a la carne, hermanos, le gusta creer esas cosas. A la carne le gusta sentirse parte de la obra que Dios ha hecho, como si nosotros tuviéramos parte en ello y sentirnos merecedores. Yo alcancé aquello, yo logré aquello, yo me esforcé por aquello. A la carne le gusta eso. Cuando no le damos lugar a la carne, hermanos, la carne le duele, a la carne sufre, a la carne no le gusta. Y es allí donde entra esta necesidad en nuestra meta, que es Cristo, con sacrificio. Porque vale la pena, hermanos. Tenemos que sacrificar la carne. Pablo habló de eso muchas veces. Aunque es tentador sentir que hacemos cosas para merecer el favor de Dios, a la carne le gusta sentirse que parte de haber alcanzado el cielo es porque hicimos algo. Estamos cumpliendo con algo, pero eso le quita la gloria a Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Solamente por gracia. La carne quiere tomar lugar. No darle lugar va a hacer sufrir a la carne. Y Pablo dice, miren, venzan esa tentación, sacrifiquen esa carne. Y Pablo se pone como ejemplo y dice en el versículo 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y nada más falta que veamos ahí, porque el sentir de Pablo es que si nos lo hubiera dicho con más claridad, con manzanitas, diría, y la carne no quiere eso, a la carne detesta eso, está enojada por eso. Porque a la carne le encanta sentirse importante y robarle la gloria a Cristo. Hermano, eso puede ser a veces tu trabajo, eso puede ser a veces tus disciplinas, eso puede ser a veces tu reputación, la que te hace sentir que tú eres más, a veces que tú ofrendas, a veces que tú no faltas a la iglesia. Y por solo hacer esos actos, una vez se siente que es mejor que alguien más. Y dice Pablo, ten cuidado con eso. Amortiga la carne, sacrifica la carne. Esas cosas no son las que te dan la salvación.
o te hacen alguien en Cristo. Es su gracia, es su amor incondicional. Es la paga que Él hizo una sola vez y para siempre. Todo lo que haces ya no es para ganar nada, es por gratitud a Él. Es por amor a lo que Él ya hizo, no para que lo haga. Y vence la carne cuando vengan esas ideas de quién eres tú, de qué has hecho tú, de mira lo que tú sacrificas para el Señor. Y no, por la gracia de Dios te ha permitido hacer algo, ser parte de algo. Amortigua a tu carne. Y ser hallado en Él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa esto último? No sé si usted se ha detenido a pensar en el versículo 11, o si dice, pues no lo entiendo muy bien, pero pues lo demás sí lo entiendo y con eso basta. A veces así hacemos. Pero ¿qué significa cuando llega al final del 11 y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos? Bueno, hay que entender un poquito anterior, que dice, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, el Señor ha resucitado y el poder de su resurrección es que van a resucitar todos los que han creído en Él. Y Él dice, la participación de sus padecimientos. Pablo dice que Él ama más, desea más el poder parecerse a Cristo, conocer a Cristo, vivir para Cristo, que todas las cosas que son reputación del mundo, que todas las cosas que pudiera haber logrado en los ojos de los demás, que toda la fama que tenía de ser piadoso y religioso. No, dice, renuncio a lo que mi carne quiere para parecerme a Cristo y padecer como Cristo. Y luego dice, llegando a ser a Él semejante en su muerte, para Él es un privilegio morir como Cristo, haciendo la voluntad del Padre. Para Él es un privilegio que el Señor le conceda morir como Cristo. Y el 11 lo que significa es, si el Señor le concede que Él resucite, que Pablo resucite, también como Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo pensaba en sus días que el Señor Jesucristo vendría antes de que Él muriera. Y él decía, pues si el Señor me dejase participar de la resurrección, pero casi estoy seguro que va a venir antes. Eso lo sabemos por la forma en que escribe sus cartas desde que él vivía. ¿Se acuerdan? 2 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Luego quién? Nosotros, dice Pablo. Los que hayamos quedado. Él estaba seguro que él iba a estar todavía cuando Cristo viniera. Y entonces aquí dice, bueno, si el Señor me concediera resucitar, quiere decir que me habría permitido morir por su causa antes de que venga. Si me concediera eso, y lo ve como una concesión, como algo que el Señor le concede, le permite, como un privilegio. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, Señor, no me vayan a matar por tu causa. Ay, Señor, que ni me vayan a despreciar, que no me hagan cara fea. Y Pablo dice, si el Señor me concediese padecer como Cristo, morir como Cristo, y si me dejara resucitar de los muertos y no viene antes, sería un privilegio. Hermanos, un sacrificio, porque eso vale la pena. Pablo fue el que dijo, yo no corro como a la aventura, como quien golpea el aire, sino que pongo mi cuerpo por servidumbre, y lo golpeo y lo azoto. Es decir, me privo de muchas cosas. A mi carne no dejo que haga lo que quiera. Yo quiero agradar al Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Porque hay una meta más grande que darle lugar a la carne, que combinar mi llegada a esa meta con obras humanas. Eso le quitaría la gloria al Señor. No, es sacrificar mi carne para dar lugar a la gracia de Dios y vivir solamente confiando en Cristo y prefiriendo y poniendo en primer lugar las cosas de Cristo. Y no hablo solo de hacer, sino de ser, humildad. No solo de ir a la iglesia y leer la Biblia todos los días y testificar a otros, pero de una humildad para hacer aquello, no sintiéndonos superiores a los demás.
sino estimando a cada uno como superior a uno mismo. En esa actitud que a la carne no le gusta, negarse a la carne, hermanos, es un sacrificio. Darle la espalda al mundo para seguir a Cristo es un sacrificio para la carne. Pero no dijo Pablo, por las misericordias de Dios, ¿cómo dice? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Por medio, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conoce a Cristo, está diciendo. Conoce a Cristo, vive por Cristo. Mira, cuando tú ves a Cristo en las Escrituras y contemplas su carácter, su obra, su persona, su reino, su gloria, dices, wow, de verdad, ¿por qué yo estoy triste? ¿Por qué yo estoy desanimado? ¿Por qué me preocupa aquel problema? Vengo, se lo pongo a Cristo. Él ya lo conoce. Yo estoy haciendo lo que a Él le agrada. Él que se encargue de aquello. Si me permite padecer, que padezca. Es en Filipenses 1:21 que dice que el Señor no solamente nos concedió la salvación y conocerle, pero también padecer por su nombre. Es un privilegio. ¿Pero sabe por qué no vemos un privilegio sufrir por Cristo? Porque no conocemos como debiéramos conocer a Cristo. No hemos entendido cómo es Cristo, qué es Cristo. Y lo primero que debiéramos saber, hermanos, y entender, es lo que estoy repitiendo en esta máxima. Porque Cristo dio su vida por ti, tú debes vivir para Cristo. Él dio su vida por ti, hermano. ¿Por qué no dar nuestra vida por Él? ¿Qué es más valioso, la vida de Él o la nuestra? La de Él, y la dio por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para vivir para nosotros mismos? Entonces, hermanos, la meta correcta es vivir para Cristo, con gozo, aunque la vida duela, con sacrificio, porque vale la pena. 3, con unidad, porque estamos en la misma carrera, con unidad. Mire, la siguiente porción, avanzamos, versículo 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello, para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, y esto es clave en esta porción, hermanos, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Perfectos habla de madurez, no de ausencia de pecado. Todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos sido llegados, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, somos llamados a correr esta carrera no de una manera solitaria, sino de una forma de unidad. El Señor nos llamó para somos seres creados para su gloria en comunidad. Él quiso hacer un pueblo para su gloria, no una criatura para su gloria. Un pueblo para su gloria. Desde el Edén, ahí están las raíces de la iglesia. Desde el Edén. Luego en el desierto el tabernáculo. Y luego en la iglesia en el libro de Hechos. Hasta el día de hoy. Pero hermanos, el Señor quiere que nosotros corramos esta carrera en unidad, animándonos unos a otros. Y Pablo se asegura de que no vayan a pensar que Él es el único porque está por encima del estándar de todos. Es bien difícil hacer lo que Pablo hace. Y él dice, así que todos los que somos maduros, o sea, basta con que tú contemples a Cristo, creas en Cristo, lo conozcas y entonces vas a tener ese mismo sentir. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. O sea, si estamos en esa misma visión, hermano, Cristo es nuestra visión, sintamos una misma cosa. Esto es, hermanos, la iglesia local. Esto es la comunidad de los hijos de Dios. El Señor ha puesto a unos y otros para que corramos esta carrera y nos animemos unos a otros. Y tengamos un mismo sentir. ¿Se fija cómo somos así? Es más fácil avanzar cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, que cuando uno queda solo. Usted conoce la ilustración de la fogata, ¿verdad? Ahí está esa fogata ardiendo y una llamarada enorme que se ve allí. Y usted saca un tronco, ¿y quién es el que se apaga? ¿La fogata o el tronco? El tronco. Y allá rápido empieza a echar humo.
Y aquel que está echando humo lo agarra y lo mete a la fogata y otra vez se enciende. Pero se enciende junto con toda la iglesia, con la fogata. Así es la vida cristiana, hermanos. Debemos andar en un mismo sentir. Y Pablo en Filipenses nos ha dicho eso desde el principio. Capítulo 2 dice, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengamos. Para eso es la iglesia local, hermanos. Esto de la membresía y otra vez con esto de la membresía y para qué tener que firmar. Hay gente, no digo que aquí, pero hay gente en otras iglesias, ¿verdad?, que no le gusta eso. Yo nomás voy a la iglesia y ya, ¿para qué quiero andar firmando eso? Bueno, ¿y por qué no lo firmarías? No estamos invitándote a que firmes para que vayamos a robar, para que nos portemos mal, no, para servir mejor al Señor. ¿Por qué no lo firmarías? Falta de compromiso. Hay cristianos que se sienten en el llanero solitario. Yo solo puedo. Jamás va a ver usted en la Biblia algo parecido. Los hombres que parecieran estar solitarios que Dios usó, tenían un respaldo detrás como pueblo de Dios. El Señor siempre ha impulsado a su pueblo en comunidad. Ha levantado a algunos para animar a otros y que todos se animen. ¿Se recuerda cuál es el propósito de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Sino exhortándoos, vigilándonos. Mira que ninguno tenga raíz de amargura en su corazón. Vigila a tu hermano, intercede por él, exhórtalo, anímalo, procúralo. Para eso estamos. Cuando estamos así es más difícil que se pierda la meta. Pero un cristiano que deja de asistir a una iglesia local donde se predica la palabra de Dios y Cristo anuncia cada día su plan, se pierde el cristiano que no asiste. Falta 2 semanas, 3 semanas y llega medio desorientado la próxima vez que llegue. Qué bueno que llegó, más vale, ¿verdad? Tarde que nunca. Pero cuando se sale uno de la comunidad que Cristo nos dejó, se desorienta. Y se anda uno desviando de la meta que es Cristo. Pero cuando estamos aquí nos animamos, todos escuchamos el mismo sermón y nos podemos exhortar. Y cuando platicamos decimos, no, sí es cierto, fíjate que a mí me pasa esto, no, yo estaba batallando con esto, no, mira hermano, échale ganas adelante, yo también, pero me di cuenta, vamos, ya son 2, ya son 3 en esa misma meta. Con unidad, porque estamos en la misma carrera. Porque Cristo dio su vida por ti y tú debes vivir para Cristo. Dijimos, con gozo, aunque la vida duela. Con sacrificio, porque vale la pena. Con unidad, porque estamos en la misma carrera. Y con el ejemplo para dirigir a otros. Mira cómo termina el pasaje. Versículo 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo comienza esta sección final del capítulo 3 diciendo, hermanos, sed imitadores de mí. Antes dijo, así como yo de Cristo. Y mirad a los que así se conducen. El testimonio, hermanos, impulsa al resto para seguir corriendo la buena carrera, para alcanzar la meta. ¿Y sabe cuál es la meta? Dijimos que es Cristo, pero en términos prácticos es mantenerte agradándole a Él en tu forma de vivir. Y para eso necesitamos ser ejemplo unos de otros, siendo Cristo nuestro principal ejemplo. Siempre en el rebaño hay unos más atrasito que otros que van muy adelantados, y algunos hay que regresar por ellos y traerlos, y otros hay que esperarlos con paciencia, y otros hay que empujarlos un poquito, y a otros hay que serles modelo para que sepan cómo caminar. Pero tenemos que animar a otros siempre como alguien nos ha animado a nosotros. La vida cristiana se compone de esos 3 eslabones. Todos necesitamos un Pablo y todos necesitamos un Timoteo. Alguien a quien seguir y alguien nos está siguiendo. Pablo seguía a Cristo. Timoteo a Pablo. Pablo es responsable de Timoteo. Cristo se encarga de Pablo. Pero hermanos, Él es la cabeza.
Y el Señor nos ha llamado a ser ejemplo unos a otros. ¿Sabes, hermano, que hay alguien viéndote siempre? Hay alguien para que lo que tú dices tiene peso, sea bueno o sea malo. Eres ley para él o para ella. Más vale que le enseñes a vivir en la dirección correcta, porque el Señor te hará responsable de esa influencia que te dio. Hay alguien a quien tú sigues que Dios está usando, y eso está bien. Dice Pablo, sed imitadores de mí. Cuando Pablo está siguiendo al Señor, no hay nada de malo en seguir. A veces nos vamos mucho con la idea de, no sigas al hombre, no pongas tus ojos en el hombre. Sí, pero está hablando en otro contexto, está hablando en el hombre sin Dios, en el hombre que no sigue a Dios. Pero nos gusta usar ese pasaje para decir y quitarme la responsabilidad de que, pues, si tú te tropezaste es porque me viste a mí, no me tenías que ver a mí, ve a Cristo. Pero el Señor dice aquí que nos van a ver y que tenemos una responsabilidad de aquellos que nos ven. Y hermanos, eso es algo bueno. Cuando tú ves a alguien que está con el Señor y que está ganando una victoria más adelante que la tuya, te anima y te dice cómo, y el Señor lo puso ahí para ayudarte. Y hay alguien atrás que se está viendo a ti también. Piensa en eso. Con el ejemplo para dirigir a otros. Así es que debemos vivir la vida para Cristo, porque Cristo dio su vida por nosotros. Hermanos, esa es la meta correcta. Cristo es la meta correcta. Y la forma de hacerlo es con gozo, aunque la vida duela. La forma correcta es con sacrificio, porque vale la pena. La forma correcta es, ¿con qué dijimos después del sacrificio? Con unidad, porque estamos en la misma carrera. Y por último, con el ejemplo para dirigir a otros. Porque Cristo dio su vida por ti. Tú debes vivir para Cristo. Que el Señor nos conceda tener esa meta clara, mantenernos en ella y glorificar al Señor con nuestra vida de tal forma que podamos decir como Pablo dijo en Timoteo: he acabado la carrera, he peleado la batalla, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual el Señor me dará no solamente a mí, y entra este punto que decíamos, ¿verdad?, de la unidad, sino a todo aquel que ama su venida. Pero hermanos, esa es la meta correcta.